creo que en varios domingos, que estuve mucho tiempo arriba, pero se fue enseñando acerca del discipulado cristiano. No sé si alguien puede ponerme esto para no tenerlo yo. ¿Puede ser? Os agradezco mucho. ¿Alguien si me puede ayudar? Os agradezco porque esto me molesta. Gracias. En Mateo 28, 19, 20 encontramos aquí la gran comisión que Jesús deja a la iglesia, ¿no es cierto?, a los suyos. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y la promesa del Señor: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vemos que el Señor nos llama a enseñar y a que guarden la palabra de Dios. No enseñamos lo que yo piense o lo que opine o como yo lo veo, ¿no? Sino que vamos a enseñar lo que dice la palabra de Dios. Y la tarea de discipulado, la verdad, es preciosa, ¿no? Yo admiro mucho a las personas que tienen mucha facilidad para compartir el Evangelio, ¿no? Hay personas que tienen ese don, aunque todos tenemos que predicar el Evangelio, pero hay hermanos misioneros, hay pastores que enseguida ellos presentan el Evangelio. Mi tarea a lo largo de mi vida, yo ya tengo 64 años, pero a los 8 años tenía muchas inquietudes en mi vida y quería aprender de la palabra de Dios. Yo quería aprender y veía también cómo muchas hermanas mayores se reunían en la iglesia a orar. Y yo cuando las veía pasar, porque pasaban por la puerta de casa, digo, mamá, me voy. Dice, ¿a dónde va? Me voy con las abuelitas. Dice, ¿a dónde va? A la iglesia, voy a orar. Y entonces, pues, me encontraba con ellas. Y claro, yo con 8 años, pero me encantaba estar con ellas. Las he visto orar, las he visto buscar del Señor, las he visto... Lo siento. No, lío enorme yo. Gracias. Sí, yo creo que sí que me escuchan, ¿no? Sí, ahí está. No me muevo, ¿eh? Muchas gracias. Y las veía llorar, porque era una iglesia muy pequeñita. Y ellas decían, nosotras somos mayores y ya no podemos hacer la obra de salir y predicar y de buscar, de visitar, pero sí podemos orar. Y yo estaba al lado de ellas. Y pasaron los años y cuando tenía 13 años, yo fui una de las respuestas a esas oraciones. Porque Dios me llamó a ese lugar. Yo nací en una iglesia muy grande que tenía esa misión y que quedaba muy cerca de mi casa. Pero claro, yo nací en la iglesia mayor, estábamos todos mis primos, mis tíos, todos estábamos en la misma iglesia. Pero Dios me llamó. Y hoy día puedo decir que yo fui la respuesta, como otros jóvenes que vinieron después, a la oración de esas hermanas, ¿no? Y para mí fue hermoso. ¿Cuál fue mi primera tarea? Bueno, fue servir con los niños pequeñitos. Comencé mi primera clase con niños más o menos de la edad de David, 4 o 5 años. Y la verdad que fue una bendición, ¿no? Pero la iglesia creció. Tuvimos que tirar una pared, con gozo, con alegría. ¡Pum! Tiramos la pared. Teníamos que agrandar la iglesia. Y domingo tras domingo
la escuela dominical no era solamente para los niños, era para toda la iglesia. Llegamos a tener 18 clases, desde la clase cuna hasta los ancianos. Preparábamos un desayuno porque hacía mucho frío en Argentina y les preparo, pero a los ancianos también. Entonces ellos venían, pero tenían una tacita de té que con cariño le preparábamos y se predisponían para escuchar la palabra de Dios. Y realmente a lo largo de toda mi vida puedo ver... ¿Sí? Vale. No. Vale. Pude ver cómo la iglesia y la obra crecía. Porque la obra es de Dios. Él hace la obra. Pero nosotros tenemos que ser fieles en predicar y en discipular, enseñar la palabra de Dios a otros. Y el Señor me dio esa bendición de poder trabajar en ese ministerio, no solamente en grupo, cuando me tocaba dar las clases, o trabajar también con personas que invitaban a mi casa. Enrique y yo habíamos comprado una casa en Argentina y dijimos, esta casa va a ser para el Señor. Entonces los sábados la abríamos para vecinos, para personas que no se estaban congregando en ese momento. El domingo sí íbamos a nuestra iglesia. Pero también invitaba a alguien que quería aprender de Dios y entonces le enseñábamos en casa, pasaba una hora más o menos enseñando la palabra de Dios. Y la verdad que es muy bonito ver cómo crecían en el Señor, ¿no? Y cómo maduraban como cristianos. Y después los veía cómo estaban sirviendo al Señor. Hoy puedo mirar atrás y recordaba la vida de muchos, que todavía hay una señora ya, que tiene más de 40 años y me escribió hace poco tiempo y me dice, te quiero, señor. Señor, yo soy su señor todavía en su vida, ¿no? Pero realmente me tocó, porque habrá tantos que habrán escuchado y no los hemos vuelto a ver. Pero la semilla está sembrada en ese corazón y Dios es el que hará la obra. Nosotros debemos, ¿no es cierto?, sembrar, pero también tenemos que prepararnos como cristianos. Esdras, si yo les voy a leer el versículo para que no lo busquen, decía en primer lugar, él había preparado su corazón para estudiar la palabra, para escuchar a Dios, porque si no, ¿qué haremos? ¿No? Necesitábamos, pero luego que la aprendía, la tenía que obedecer, porque para eso la aprendemos, para obedecerla, para vivir. Y luego, el tercer paso era enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos. Esos son los pasos. ¿Por dónde empiezo a discipular? Primero, busca al Señor. Pasa tiempo en oración. Yo tenía muchas inquietudes y tenía 12, 13 años, quería aprender y no tenía a alguien que estuviera al lado mío enseñándome. Entonces es como que digo, yo quiero aprender y cómo puedo agradar a Dios, cómo puedo hacer su voluntad. Y le preguntaba a un maestro, le preguntaba a otro, ¿no? Uno me dijo, pero es muy difícil lo que tú quieres hacer. Es muy difícil buscar la voluntad de Dios. Y ese día me fui a mi casa muy triste. Digo, pero ¿cómo? Si yo quiero servir al Señor, quiero obedecerle, quiere que haga su voluntad, ¿cómo no me la va a enseñar? Entonces empecé a buscar. ¿Dónde está nuestro manual de vida? Hermanos, aquí. Aquí está nuestro manual de vida. Y el Señor me enseñó. Abro la Biblia en una de las cartas de Pablo y ¿qué decía? La vida que agrada a Dios. ¡Ay! Lo encontré. Esto es lo que yo quería para mi vida, ¿no? Y entonces, pues ahí comencé. Y Dios nos promete que Él nos va a enseñar cosas grandes y ocultas que no conocemos. Pero ¿por dónde tenemos que empezar? Buscando a Dios, preparándonos para poder enseñar a otros. ¿Quién vio Cuarto de Guerra, la película? Unos cuantos, ¿no? El que no la vio, búsquela, porque realmente es una película preciosa, ¿no? Esta señora pasaba horas en oración, pidiéndole a Dios que ponga a alguien en su camino para poder llevarlo a los pies del Señor. Algunos habían apartado del Señor y se reconciliaron con el Señor.
Y cuando esta hermana, no le voy a contar toda la película, decide, me encantaría seguir estando contigo, le dice no. Lo que yo hice contigo, ahora tú lo tienes que hacer con otro. Porque una iglesia sana se multiplica. Y eso es lo que pasó en mi iglesia. El día que tiramos la pared estábamos contentos. Pero después la iglesia creció. Dios hizo una obra maravillosa en esa iglesia. Y tuvimos que comprar terrenos. Y no éramos una iglesia muy pudiente económicamente, pero Dios proveyó. Y después edificamos un templo para la gloria de Dios. Entonces vemos que la obra de Dios, solo Dios quiere que nos rindamos a Él. Que nos rindamos a Él, porque Dios tiene planes y cosas grandes que quiere hacer en cada una de nuestra vida. Pero si no nos rendimos a Él y no dejamos que Él trabaje en nuestra vida, por más que Él quiera, tenemos que pedir al Señor que Él abra y trabaje en nuestra vida. ¿Y cómo lo hacemos? Cada día ir a sus pies, ¿no? En oración, y Él hará la obra, ¿no? Pero hoy me toca hablar de las enseñanzas que Pablo, como discipulador de Timoteo, ¿no es cierto?, le enseña cosas tan preciosas que vamos a verlas brevemente, porque las cartas, la verdad, que son preciosas y que podemos aprender de ellas. ¿Quién era Timoteo? Bueno, Timoteo era un joven cuya madre era judía y su padre griego. Nos dice la Biblia, ¿no? En el libro de Hechos nos describe que él viene de esa familia. Y también nos dice que desde muy pequeñito su madre y su abuela le enseñaron la palabra de Dios. Entonces vemos la influencia de su madre y su abuela de dedicar tiempo a preparar y a enseñarles a Timoteo desde muy pequeñitos. Y eso también traía a mi memoria cuando por momentos de nuestra vida y nos sentimos desanimados o lo que sea, ahí estaba mi madre, llevando a mis niñas. Hoy vas a ir al culto. Hoy estoy tan mal, mamá, le decía yo. Me miraba a mi madre y me decía, ora. Venga, niñas, nos vamos al culto, ¿no? Nos vamos a la iglesia. Y realmente me di cuenta que no estaba haciendo bien, porque no estaba haciendo un buen testimonio para mis hijas, ¿no? Pero el Señor, que es tan maravilloso, me usó a mi madre, y hoy tengo aquí a mi hija, después mi otra hija, en este momento están dirigiendo la alabanza en la otra iglesia, y ahora tengo 2 hijos más, porque tengo a José María, que también, y el otro hijo que está allí, que el Señor ha añadido a nuestra familia. Y tenemos 3 nietos, 2 están aquí, arriba, y la otra pequeñita está, bueno, no te preocupes, y la otra pequeñita está con sus padres allí en la iglesia, ¿no? Entonces vemos la influencia de los padres. Y especialmente os recomiendo, traigan a sus hijos a escuchar la palabra de Dios. Tráiganlos. Yo llevaba a mis hijas, de repente Enrique por ahí tenía que trabajar, pero yo las llevaba, me tomaba 2 autobuses. Y en la alabanza, mis hijas felices. Alababan, cantaban. Terminaba la alabanza, nos poníamos a disponer a escuchar la palabra de Dios y empezaba la pequeña con unos gritos. Y digo, Belén, le digo, pórtate bien. Y ¡ah! Los gritos. Entonces el pastor me decía, cuando sea grande va a estar en el coro. Y tenía razón, está en el coro. Pero yo no me desanimaba, yo iba igual, aunque parte de la reunión me la pasara en la puerta. Y entonces las ancianas me decían, no te preocupes, son etapas, pero no dejes de venir y de traer a tus hijas a la casa de Dios. Y Timoteo tuvo esa influencia y su madre y su abuela dejaron esas huellas maravillosas en la vida de Timoteo. Pero Timoteo creció y luego Pablo fue quien le enseñó, quien lo preparó y lo discipuló. Y voy a presentar hoy, ¿no? Las 2 cartas de Timoteo. Espero que mi hija me indique cuando tenemos ya que parar, ¿no? Pero estas cartas realmente son maravillosas y las podemos aplicar a nuestra vida
hoy. Vamos a ver qué es lo que Pablo le enseña a Timoteo. Timoteo fue entonces el discípulo de Pablo. Entonces, si abrimos nuestra Biblia, en la primera carta busqué más versículos, en la segunda traté de resumir un poquito más y presentar los capítulos. Pero él, en su primera carta, que la escribió aproximadamente en el año 64 después de Cristo, cuando Pablo sale de la prisión la primera vez y, les prepara, les enseña, 15 años antes ya estaba trabajando Pablo con Timoteo, pero cuando Pablo sale de la prisión comienza a recorrer las ciudades, ¿no? Él plantaba iglesias, pero luego hacía la tarea pastoral, ¿no? De cuidar a cada una de esas personas que habían aceptado a Cristo. Y él la escribe desde Macedonia. Pero cuando recorre todas esas ciudades, le dice Timoteo, ahora te vas a quedar tú aquí en Éfeso. Vas a ser mi representante personal, mientras él seguía por ese territorio, ¿no? ¿Y qué tarea iba a hacer Timoteo? ¿Sabéis qué iba a hacer Timoteo? Iba a ser el pastor de esa iglesia. Él había trabajado mucho en la vida de Timoteo. 15 años antes ya lo había preparado y cuando sale Pablo ya lo planta ahí. Tú vas a ser el pastor de esta iglesia. Y no es fácil ese ministerio, ¿verdad? Entonces vamos a ver en su primera carta todas las cosas que Pablo le enseña. ¿Lo tenemos ahí? Lo que Timoteo aprendió de Pablo. ¿Y qué podemos aprender nosotros hoy? Comienza diciendo, Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Vemos que él comienza esta carta de una manera que se hacía en aquella época, ¿no? Pero sí me llamó mucho la atención porque creo que Timoteo y Pablo tendrían una relación, ¿no es cierto?, muy personal, ¿no? Pero sin embargo, Pablo comienza la carta como apóstol de Jesucristo. ¿Por qué se presentará así? Se presenta así porque todas las enseñanzas que le iba a dejar a su vida lo hacía con la autoridad de apóstol. Él había sido llamado por Dios y en esa autoridad, en ese ministerio, es que él le va a escribir esas cartas. Entonces podemos ver tanto en la primera y segunda carta, dice, este estudio tiene como objetivo identificar y analizar las enseñanzas principales, porque podríamos estar mucho tiempo estudiando y profundizando en cada uno de los versículos, ¿no? Pero está llena de consejos prácticos, no solo teoría, y exhortaciones para el ministerio y para la vida cristiana. Pablo, como mentor espiritual, guía a Timoteo en su crecimiento personal, liderazgo en la iglesia y su fidelidad a Cristo. Qué bonito, ¿no? Entonces vamos a ver las enseñanzas principales. Si alguien quiere ayudarme a leer los versículos, pues muy agradecida. Vamos a ver entonces la primera carta. Sí. Vemos ahí, ¿no? Lo que hemos dicho, la influencia de la familia en la vida de Timoteo y lo que Timoteo aprende de Pablo. A ver si lo podemos poner. En primer lugar, Pablo le va a enseñar a ser fiel a la sana doctrina y advertencias contra las doctrinas falsas de aquella época. Creo que esto es muy importante para nuestra vida hoy, porque todo lo que escuchamos en internet no todo es de Dios.
Yo muchas veces escuchaba, porque me gusta escuchar, y de repente escucho a alguien que dice algo fuera de la palabra de Dios, bueno, la verdad, no lo escuché más. Pero para eso tenemos que conocer la Escritura, porque no todo es de Dios. Entonces, y hay muchas falsas doctrinas, y las falsas doctrinas hacen daño a nuestra vida, incluso dividen iglesias. Por eso tenemos que estar preparados en ser conocedores de la palabra de Dios, porque cuando pasa algo así, nosotros con la guía del Espíritu Santo y estudiando la palabra de Dios, Dios siempre nos va a guiar a la verdad. Entonces a Timoteo, le dice que tenía que ser fiel a esa sana doctrina que había aprendido de su familia, que le había enseñado de la Escritura, y también todo lo que Pablo le había enseñado en esos 15 años, ¿no? Y también le dice que le exhorta a la oración, ¿no? En Primera de Timoteo, en el capítulo 2, versículo del 1 al 3, ¿alguien lo quiere leer? ¿Lo tenemos preparados? Sí, hasta ahí, gracias. Entonces vemos que una de las cosas que él tenía que priorizar era la oración. No podemos servir al Señor y seguir al Señor sin la oración. Lo vemos en la vida de Jesús, que estaría enseñando y sanando, nos dice la Biblia, hasta altas horas de la noche que la gente iba buscando a Jesús, y sin embargo, antes de salir el sol, ya estaba, ¿no es cierto?, orando y buscando la guía y la fortaleza de su Padre para comenzar ese día, ¿no?, y continuar con su ministerio. La oración es fundamental en nuestras vidas porque nos enfoca en Dios, ¿no?, y en la misión. Y también no solo nos dice que debemos orar por las iglesias, como lo hacía Pablo, sino también que nos dice que debemos orar, ¿no es cierto?, por las autoridades, ¿no?, por todos los hombres. ¿Por qué? Porque esto es agradable delante de Dios, ¿no? Y la voluntad de Dios es de que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Debemos orar. ¿Cuánto tiempo dedicamos a la oración? Ahora a las 6 de la mañana, ¿no?, nos llega la manita, ¿no?, hay que levantarse, hay que orar, ¿no? Alguien está orando por mí y yo estoy orando por otra persona, ¿verdad? Es lindo que oremos y es bueno que alguien esté orando por cada uno de nosotros, ¿no? Y debemos hacerlo así. No puede faltar la oración en nuestro ministerio, en nuestra vida, ¿no? Luego vamos a ver que también nos enseña acerca de las cualidades del líder cristiano. El Señor nos muestra claramente cómo debe ser la vida de un verdadero discípulo. Y lo podemos encontrar en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos del 2 al 3. ¿Qué nos dice? Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no dependenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Muy bien. Entonces vemos de que la Biblia nos enseña claramente cómo Dios espera que vivamos, cada uno de nosotros, como discípulos y como el líder en una congregación. Y más abajo dice, también es necesario que tengas buen testimonio. Muchas veces decimos, bueno, lo que opine la gente. No. Mi pastor decía claramente, cuando hablen bien de ti, están hablando bien de la iglesia del Señor, porque tú eres la iglesia. Y cuando tú des un mal testimonio, van a estar hablando mal de la iglesia de Cristo. Y a Cristo le costó su vida. Entonces pensemos muy bien cómo está nuestra vida y debemos cuidar nuestra vida, nuestro testimonio, no solo dentro de la iglesia,
sino también en nuestro día a día y en el lugar donde Dios nos ha puesto. Pero Timoteo era muy joven, ¿no? Era un pastor joven. Entonces le da algunas exhortaciones. Primera de Timoteo 4, del 12 al 14, ¿qué nos dice? Un momento, please. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en la palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que fue dado mediante la profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Entonces vemos que, como dije anteriormente, tenía que dar un buen testimonio en cada una de esas áreas, ¿no? Y ser un verdadero modelo para la iglesia. Pablo le anima a desarrollar, ¿no?, el carácter de Cristo en su vida y ser un testimonio vivo de la fe cristiana. Y no solamente es para el líder, sino que para cada uno de nosotros, ¿no? Poder ser modelos de vida. Hoy la gente busca modelos, ¿no?, de vida. Muchos lo buscan, es exitoso, mira lo que ha logrado, su posición social, ¿no?, qué trabajo bueno tiene, ¿verdad? Pero el verdadero éxito se encuentra en Cristo, ¿no? Y Él es el modelo que debe ser para nuestra vida, ser un testimonio vivo de la fe cristiana. Pero también había algo importante que le enseñó, que debía cuidar de las relaciones en la iglesia. ¿Cómo nos tratamos? ¿Con amor? ¿Con respeto? Pablo le da unas instrucciones al respecto en Primera de Timoteo, capítulo 5, del 1 al 4. ¿Alguien que lo quiera leer? Amén. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermano, a las ancianas como madre, a las jovencitas como a hermana, con toda pureza. Honras a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprenda en esto a ser piadoso para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas a las que en verdad es viuda y han quedado solas, espera en Dios, y es diligente en súplica y oraciones noche y día. Muy bien, vemos cómo debían tratarse a los ancianos y a otras personas que eran tan jóvenes a lo mejor como él, con cariño, con respeto, con sabiduría, construyendo relaciones saludables y edificantes. Y si hay algo que no lo hacemos bien, pues lo podemos corregir, ¿no es cierto? Porque Dios quiere justamente esto, ¿no? Poder tratarnos, porque de la manera que nosotros vivamos, ¿no?, que los demás conocerán que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Y eso se exterioriza, ¿eh? Así que, pues, le damos gracias al Señor por todas estas recomendaciones. Pero también en el capítulo 6 habla de los deberes hacia los demás, pero también le dice acerca de la buena batalla, ¿no?, que debemos librar cada día. En el capítulo 6, versículo del 11 al 14. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guarda el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Y podemos ver, ¿no es cierto?, en estas recomendaciones que le decía Pablo, guarda el mandamiento. Y cuando habla de guardar es vivir los mandamientos que él había aprendido. Y luego más adelante le dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Y la gracia
sea contigo. Y ahí termina la primera carta, ¿no? ¿Qué les ha parecido? ¿Podemos aplicarla a nuestra vida, a nuestro día? Sí. Y vamos a ver ahora, en la segunda carta, ya le habla, yo la había titulado, le había puesto un título, la primera carta como instrucciones para un discípulo joven. Y la segunda, una exhortación a un ministerio, ¿no? A un ministro fiel. Así que bueno, vamos a ir viendo la segunda carta, que en esta carta lo que hice fue no buscar versículo por versículo para que no se haga muy extenso, pero vamos a ver qué es lo que le enseña en cada uno de estos capítulos, ¿no? En primer lugar tenemos en el capítulo 1, versículo 2, le habla como amado hijo. Entonces, gracias, Auxi. Entonces vemos que de una forma cariñosa, ¿no? Con ternura, le habla a Timoteo. ¿Y qué le dice? Bueno, en primer lugar, le recuerda a Timoteo sus recursos como ministro, ¿no? Sus recursos para el ministerio. Le dice que debía vivir una fe genuina, de la misma manera que él había recibido como modelo de vida a su madre y a su abuela. Que no descuide y que recuerde el llamamiento de Dios, ¿no? En una parte le dice que no descuide el don que Dios le había dado. Y también sus dones. Y su decisión firme o resolución para ajustarse a la verdad de la palabra de Dios. Luego debía ser leal, esa lealtad que se mantendrá incluso en las circunstancias más difíciles, en los momentos más difíciles de nuestra vida, ser leales a Dios y a su palabra. También vemos que en el capítulo 2 nos va a hablar el patrón, ¿no? O el modelo de un ministro fiel. Timoteo debe ser disciplinado como buen soldado de Jesucristo. ¿Somos disciplinados? Bueno, es una pregunta que debemos contestar cada uno de nosotros, ¿no? Su ministerio no iba a estar exento de pruebas, porque en una parte le dice, ¿no? Tú puedes sufrir penalidades como un buen soldado de Jesucristo. La vida cristiana no es fácil, pero Dios está ahí para ayudarnos, para sostenernos, para darnos el poder, para vivir cada día dando gloria al Señor. Y debía procurar presentarse a Dios como un obrero aprobado, pero no por los hombres, sino por Dios. Cada día, Señor, ¿cómo estoy haciendo las cosas? ¿Te agrada? ¿Te honro? ¿Te doy gloria? Luego, al tratar con otros, no debía enredarse en controversias inútiles. Y una de las cosas que a veces nos puede pasar, que hay personas, ¿no es cierto?, que quieren discutir los pasajes bíblicos. Pues no debemos hacerlo, ¿no? Porque tendemos a discutir, no, si la Biblia dice, ¿no? Pero ¿saben qué me pasó una vez con un muchacho que era testigo de Jehová y ellos iban, ¿no? Con un mandato, iban casa por casa continuamente, ¿no? Yo lo que admiraba de ellos era la constancia que tenían, ¿no? Eran fieles, todos los sábados creo que estaban ahí, iban casa por casa, ¿no? Y estaban ahí. Pero me di cuenta, ellos no conocían a Dios, pero ellos salían con lo que ellos habían aprendido y lo que les habían adoctrinado, ¿no? Y entonces me di cuenta que esa persona necesitaba a Cristo. Entonces, pues, ya cuando los veía, digo, otra vez, ¿no? Pero, sin embargo, un día salí y le di testimonio. Y le dije, busca a Dios, busca al Señor, porque Dios te ama. Entonces, no debía discutir lo que él creía y lo que yo creo, pero sí podía orar por él, encaminarlo, presentarle a Cristo y ayudarle a que él pudiera conocerle. Entonces, creo que es muy importante porque podemos encontrarnos en esas situaciones y no debemos discutir lo que dice la palabra.
pero sí presentar, dar fe, ¿no? De lo que nosotros creemos, lo que dice la Biblia, ¿no? Y no meternos o enredarnos en esas controversias, ¿no? Hoy día hay muchos de esos problemas, ¿no? También tenía, con respecto a sí mismo, debía huir de los placeres juveniles, debía cuidarse de las tentaciones, ¿no? De este mundo. Estamos rodeados de maldad, pero debemos ser sobrios y pedirle al Señor sabiduría para vivir, ¿no? Y para buscar lo que Dios espera de mí. Esto es una lucha a veces, ¿no? Entonces mi mamá me decía siempre, bueno, vamos a tal lado. Y ella pensaba, pero si el Señor viene, me gustaría encontrarme ahí. Entonces ella decía, no voy. No voy. No, mira, muchas gracias por tu invitación, pero no voy. Y entonces ella siempre preguntaba al Señor, Señor, ¿te agrada esto? ¿Es tu voluntad? Porque si no te va a honrar, no. ¿No? Quien se enoje, ¿no? Pero no es cierto, saber decir no y saber cuidarnos para Dios, ¿no? Y él tenía que aprender, como joven que era también, a mantenerse puro, porque había muchos que estaban mirando su vida, especialmente los jóvenes, ¿no? Luego, también le explicaba y le decía que en los últimos tiempos iban a ser tiempos muy peligrosos, ¿no? Y esta carta se escribió en el año 67 después de Cristo. ¿Y hoy estamos viviendo tiempos peligrosos? Vaya, ¿no? Que estamos viviendo, ¿no? Y se lo está diciendo, entonces lo exhorta a permanecer firme en lo que había aprendido desde su niñez. Y lo dice en 2 de Timoteo 3, del 14 al 15, si alguien lo quiere leer. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te personifiques sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la profesión en la fe que es en Cristo. Amén. Y vemos también en el versículo que sigue que tiene que aprender a valorar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, la Escritura, son inspiradas por Dios. No es palabra de hombre, ni alguien escribió lo que le parecía en la época. Fueron inspiradas por Dios. Y así yo la recibo. Dios me habla. Esto es la palabra de Dios. Y cuando voy a la palabra de Dios, pues me encuentro con el autor. El autor. Y debemos aprender a valorarla y no a discutirla, sino vivirla, aprenderla. Y luego, pues le dice que un ministro fiel debe estar preparado. ¿Para qué? Para predicar la palabra en todo tiempo. En todo tiempo. Tiempos de bonanza, que quizás tenemos libertad para predicar el Evangelio, pero hay otros países que no la tienen. Valoremos esa libertad que tenemos en este país para poder enseñar y predicar la palabra de Dios y aprovechemos estos tiempos, porque pueden venir tiempos en los que no podamos hacerlo. Pero sin embargo le dice, predica, en todo tiempo. También le da instrucciones personales. Ya terminando su carta, le hace saber, ¿no?, ese deseo que tenía Pablo de poder volver a ver a Timoteo, que le llevara algunas cosas personales, ¿no? Creo que habla de una capa y de unos pergaminos, ¿no? ¿A qué pergaminos se referiría? Bueno, porciones quizás del Antiguo Testamento, y entonces deseaba que Timoteo se lo llevara, ¿no? Y termina la carta con una salutación, ¿no? Y también una bendición, ¿no? Pero yo quería leer un versículo que me tocó mucho, que decía que Pablo ya era mayor cuando escribe esto. Entonces él dirá, bueno, ya me quedará poco por ir a la presencia del Señor. Entonces aprovecha a darle todas estas recomendaciones. Y le dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, el juez justo en aquel día. Y no solo a mí,
sino también a todos los que aman su venida. Y me emociona mucho, disculpad, porque este versículo lo puso Mayra cuando falleció mi mamá. Y ella fue fiel hasta el último momento de su vida. 2 días antes estaba orando con nosotros. Después un poco se perdió, tenía 92 años, pero fue fiel hasta el final. Y Pablo dice, bueno, yo ya he acabado la carrera, solo ahora me espera encontrarme con mi Señor. Pero Timoteo, presta atención a lo que yo te enseño y vive como Dios quiere, ¿no? Para honrarle, para darle gloria a Dios. Entonces, ¿qué podemos aprender de estas cartas? Bueno, como ustedes ven, tiene mucho contenido, ¿no? Pero podemos hablar que el tema central de las 2 cartas es el llamado a la fidelidad, a la doctrina, a la palabra de Dios, ¿no? A su llamado ministerial y también a su relación con Cristo. Pablo le insta a perseverar en el Evangelio, a liderar con integridad y depender de la gracia de Dios en todo momento. Como discípulos debemos ser humildes para aprender, valientes para liderar y fieles en todo lo que hacemos para la gloria de Dios. Creo que son hermosas cartas que no podemos resumirlas, ¿no es cierto?, en poco tiempo. No sé cómo voy de tiempo, pero creo que es tiempo de que podamos llegar al Señor y que Él mire, ¿no?, cómo está nuestra vida, nuestro deseo de vivir para Él, porque la gloria es para Él. Yo he visto obrar a Dios a lo largo de mi vida y le doy muchas gracias y creo que ya me estoy viendo como Pablo, pero creo que cuando Dios me diga, bueno, ya es tiempo, ¿no?, pero que todo el tiempo que miremos para atrás y dijimos, bueno, no fue en vano. Hemos sembrado en muchas vidas, hoy los vemos sirviendo, porque tendrán relevos, ¿no?, en la obra de Dios, pero que trabajemos en esas vidas, para que ellos también puedan conocer a Jesús, puedan vivir para Él y puedan ser levantados muchos Timoteos que se necesitan en esta época. Y yo decirle al Señor, bueno, a lo mejor ya no puedo hacer lo que hacía cuando tenía 20 años, ¿no?, que corría de aquí para allá, me iba a la reunión de jóvenes, me iba a la reunión de oración, me iba a la reunión de enseñanza, me iba a la reunión de evangelización, muchas cosas hacía. Ahora ya no puedo hacer tantas, menos con mi salud, pero sí puedo orar. Eso es lo que hacían esas abuelitas que les conté al principio. Ya no podían, pero oraban para que Dios levante a otros que puedan continuar la obra. ¿Y qué hicieron esas abuelitas? Bueno, cuando Dios me llamó a un ministerio, a servir, ellas oraban por mí. Y nos manteníamos firmes sirviendo al Señor por las oraciones de esas hermanas. A lo mejor ya me tocó esa época, esa etapa de poder orar por los demás y poder enseñar a los demás. Pero necesitamos no ser indiferentes, ¿no?, responder a Dios. Sí, yo quiero. A lo mejor no puedo hacer muchas cosas, pero sí puedo orar. ¿Qué me impide eso? De poder orar al Señor, de poder buscar su palabra, ¿no? Y me ha pasado muchas veces, digo, Señor, yo no me quiero ir a dormir esta noche si no me dices algo. Entonces se iban todos a dormir y yo me ponía a buscar. Y Dios siempre fue fiel, porque siempre tenía una palabra para mí. Y me iba gozosa a dormir. Digo, Señor, me has hablado a mi vida. Te doy muchas gracias. Y creo que es un tiempo difícil, pero debemos vivir para su gloria hasta que el Señor lleve a su iglesia. Y vamos a tener un tiempo de oración. ¿Qué os parece? Porque todavía tenemos un poquito de tiempo. Y luego le voy a pedir a nuestro hermano Erasmo, ¿sí?, puede guiarnos en oración. Pero tomemos este tiempo para meditar en mi relación con Dios. Oramos.
su palabra que pues nos ha bendecido poderosamente. Gracias te damos, Padre, en esta hora, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, mi Dios. Gracias por tu santa y poderosa palabra. Y solo te pedimos que nos ayudes a vivirla, a poner por obra lo que ella nos dice. Gracias, Señor, por tu sierva, por tu hija, por la manera en la que le utilizas para bendecir y para compartir tu palabra, Señor. Sigue fortaleciéndola, Señor, derrama sobre ella aún más de tu gracia y también de tu fortaleza, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, y al partir de este lugar, permite que vayamos meditando en nuestros corazones acerca de todas las cosas que han acontecido hoy y a través de tu palabra especialmente. En el nombre de Cristo, amén y amén. Gloria a Dios. Ponte en pie, hermano. Esta, mi amor, esta que tiene más ojos. Aleluya. Ya escuchando la palabra del Señor, podemos tener un poco más de entendimiento, ¿verdad? Es hermoso poder tener entendimiento, como dijimos de un principio, cuando alabamos al Señor. Amén. Necesitamos fe justamente para poner por obra lo aprendido. ¿Cuántos han aprendido hoy? Amén. Es grande. El contenido de la prédica de nuestra hermana, amén, es grande. La última, aumenta mi fe. Vamos a cantar todos juntos, hermano. Gloria a Dios. Te alabamos, Señor. Aumenta, Señor, cada día la fe en tus hijos, Señor. Abriste el mar, cojo hiciste andar. Eres la resurrección, eres vida, eres perdón, eres mi salvación. Detuviste el sol, del cielo fuego bajó. Mi libertador, eres Dios, eres creador, eres mi salvador. Aumenta mi fe, hazla crecer, quiero tocar
esconder. Aumenta mi fe, hazla crecer. Quiero tocar tu gloria y poder. Acércame, te quiero ver. Y en tus brazos me quiero esconder. Dile al Señor fuerte, aumenta mi fe. Jesucristo, aumenta mi fe. Mi Señor Jesús, aumenta mi fe, Señor. Aumenta, Señor Jesús, aumenta mi fe. Mi Dios, aumenta nuestra fe, Señor. Sí, Cada día, Señor. Dios, bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a tu iglesia, Señor. Dirige a tu iglesia, Señor, y que cada día podamos poner, Señor, por obra tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser diligentes, Señor, en estudiar tus escrituras, como le dice Pablo a Timoteo, Señor. Ayúdanos nosotros también a poner por práctica esa búsqueda. En el nombre de Jesús. Amén, Dios. Amén. Amén. Gloria, fuerte aplauso. Bien, hermanos, damos gracias al Señor por este servicio, ha sido de mucha bendición. Pues quería recordarles los horarios de la reunión. Tenemos una reunión de oración los miércoles a las 7:30. Es una oración preciosa, totalmente de mucha bendición para todos y están invitados. Tenemos también una reunión de discipulado que se celebra los viernes por la tarde a las 7:30 de la tarde, también preciosa, donde continuamos hablando acerca del discipulado y de crecer para estar en la presencia del Señor. Y luego la de los domingos como hoy, que son los domingos a las 11. ¿Vale? Muchas gracias. Solamente era recordarlos y invitarles. Gracias. Gracias. Bien, hermano. Recordar, nosotros estamos haciendo una campaña de oración por las madrugadas, por las mañanas, y cada uno, el que tenga alguna oración, alguna oración especial para esta semana, que nos lo diga por el grupo de la iglesia y nosotros estaremos orando por cada uno. Bien, hermanos, estamos despedidos y que el Señor les bendiga en este día con su familia, que el Señor les continúe bendiciendo toda la semana. Amén.